Bueno, estamos poniendo la fecha de parcial, o sea que los que todavía están resistiendo el tema de lecturas de teóricos tengan en cuenta que ya no hay tanto tiempo. ¿Sí? Estoy terminando de acordar con los otros profes, así que no se los voy a decir hoy, pero seguramente más tarde ya lo vamos a poner. El parcial es sobre todo con los temas de teórico, porque los temas de prácticos se evalúan con los prácticos. ¿Sí? Por lo tanto, es con los temas de teórico y estamos llegando, aunque parezca mentira, a más o menos la mitad de la materia. Por lo tanto, vamos a tomar ahora en mayo, entonces, el parcial. Eso es lo primero. Lo otro que les quería decir es que los jueves, ahora se los voy a... Ay, muchas gracias. Los jueves de 12 a 14, a 14 horas hay consulta fija, o sea que va a estar siempre en el aula 7, en el primer piso. Todos los jueves. Les aclaro que no contestamos consultas por mensaje, ¿sí? Porque es imposible dar una explicación en un mensaje. Si no pueden venir en este horario, escriben y piden otro horario. ¿Sí? Pero no contestamos consultas, salvo, qué sé yo, un nombre, un autor, no sé, pero si no, es imposible, no es porque no nos guste o lo que sea, tendríamos que escribir páginas y páginas, ¿sí? Entonces no contestamos, o ustedes creen que una pregunta, como por ejemplo qué es el capitalismo, no la puede responder en una frase, y eso no es así. El parcial va a ser para desarrollar, ¿sí? Así que más vale que le metan, porque una de las cosas que tenemos que ir entrenando es la escritura. ¿Sí? También la oralidad, pero eso lo vamos a entrenar en el final. Bien. Ahí. Bueno. Nosotros habíamos dicho que hoy íbamos a trabajar con el tema 5. Y que la bibliografía es Pla, Wolf y Veo. Y les había dicho que Veo también les iba a contestar bastantes cosas del tema 4. ¿Te encontraron? En Veo. ¿Cómo responde preguntas del tema 4? Mientras ustedes buscan lo que todavía no vieron, les hago algunas aclaraciones. Se va, el día que sea, el parcial tienen que venir con hojas, con viromes, con 2 viromes para que no se les acabe, con el DNI, y a los 10 minutos no dejamos entrar más a nadie, o sea que salgan con tiempo, porque
justamente como los compañeros están concentrados, cada vez que entra alguien, todo el mundo mira, o se mueven las sillas, etcétera. Entonces, 10 minutos y no entra nadie. Nadie pide hojas ni lapicera. En general, no recomendamos el uso de corrector. Se puede tachar tranquilamente, no pasa nada. Pero si son muy obsesivos del corrector, se lo traen. No molestamos a compañeros. Y les hago una aclaración. Esto es para que ustedes aprendan y para que ustedes se formen. Compañero que encontramos que no quiere formarse y se trae cosas para copiarse, no viene más a clase. Yo no trabajo con gente que se estafa a sí misma. A mí no me pueden estafar, pero no trabajo con gente que se estafa a sí misma. Lo que sí pueden traer es el programa anotado, pero no, con letras así chiquititas, eso no. Pueden el programa y si tienen esquemas, que en ese momento los muestran y los abrochamos al parcial. ¿Mm? Así que traten de no traer esquemas de otros porque no los van a entender. Hacer esquemas de trabajo ayuda muchísimo a terminar de entender lo que tienen que estudiar. Si no lo hacen, no van a entender. Y a memorizar. Bueno, ¿alguna pregunta? El recuperatorio es solo para el que viene al parcial y desaprueba. ¿Mm? El que no viene al parcial no puede dar parcial. ¿Estamos claros? De todas maneras, ya vamos a volver a repetir esto, lo vamos a poner por escrito, pero para que tengan una idea. Bien. ¿Alguna pregunta? Nosotros no les pedimos certificado. En todo caso, primero que se cure y después vemos cómo se hace. Si nosotros no pedimos certificado, pues somos todos grandes. Así que nosotros no les estamos pidiendo por qué no vinieron. Tienen que venir. Después, si hay alguna situación particular, la estudiaremos. A la fecha del parcial se viene. Sí, efectivamente hay alguna persona que tiene alguna dificultad muy puntual, chicos, ya dejen de hacer eso. Si tienen algo que terminar, van afuera. Acá estamos trabajando en clase. Sí, ustedes dos. ¿Sí? Eso. Parecen chicos, el de la escuela. No estamos mal en la escuela, no los estoy retando. Nadie los obliga a tener la cola en la silla. Es para ustedes. Ahora, si ustedes están hablando, a mí me distraen. Entonces, la que no puedo trabajar soy yo. No trabajan ustedes, no trabajo yo. ¿Sí? No es la escuela, nadie los reta, nadie les pide cositas, nadie viene con la mamá a clase, digamos. Nosotros estamos trabajando con ustedes para que ustedes aprendan. El que no quiere, no hay problema. Los invitamos a salir. Bien. Preguntas, aclaraciones, ¿alguien más? Franco, no. Todos presenciales. Los parciales son presenciales. Sí, bueno, paciencia. Todavía no contestaron los compañeros. Bueno, bien. Si no hay más preguntas sobre algún tema de la clase pasada que hayan leído y no entendieron.
traten cuando van leyendo de anotarse, supongo que tendrán un cuaderno, de anotarse cuando no entiendan algo, para venir a clase y preguntar. Para eso están las clases, ¿se acuerdan? Que nosotros no repetíamos en las clases lo que está en la bibliografía. Yo sé que algunos piensan que sí, entonces estuvieron planteando que prefieren escucharme a mí en vez de leer, pero eso no es así. O sea, ninguna de las dos cosas reemplaza a la otra, ni leer solo, que para eso dan libre, ni escuchar solo, porque yo de ninguna manera digo en clase lo que está en el texto. ¿Sí? Por eso algunos se pierden, está muy bien que se pierdan, hay que hacer un esfuerzo, por eso quedan grabadas las clases. ¿Sí? Justamente el trabajo que hacemos en la universidad es juntar lo que se está diciendo en clase con lo que dice el autor. ¿Sí? En todo caso, usar lo que se dice en clase para ver en qué cosas nosotros hicimos más énfasis, que ustedes tienen todavía dificultades para seleccionar. ¿Sí? Entonces, está claro que nosotros lo que más les vamos diciendo, qué cosas tienen que ver, qué tienen que revisar, las preguntamos, las trabajamos, y entonces eso es lo que más énfasis tienen que hacer, pero de ninguna manera eso los libera de leer, porque justamente una de las cosas que hacemos en común y que ustedes tienen que ir entrenando es la lectura. Entonces, no se puede reemplazar la lectura con lo que dice el profesor. Otra vez, ¿qué quiere decir que no se puede? ¿Que si lo hacen nos enojamos? No, acá nadie se enoja con ustedes. Simplemente que no es el trabajo que hay que hacer. Entonces, cuando no es el trabajo que hay que hacer, ¿cuándo se ve? Y se ve más que nada en las evaluaciones. Ustedes, sí, o sea, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que ustedes traigan todas sus dificultades a clase y las trabajáramos. ¿Sí? Por momentos nos parece que se sienten que se exponen, aunque esto es un grupo de trabajo y con los compañeros que están, nadie está de afuera mirando esta clase. Los compañeros que están mirando tienen los mismos problemas que ustedes. Entonces, en general, lo que mejor viene es que ustedes digan, no entendí esto, no entendí esto, no entendí esto, y que lo volvamos a explicar. ¿Sí? Y si no, yo, con la experiencia que uno tiene, dice, bueno, lo más difícil de entender es esto y lo explico, pero no repito la bibliografía. Y la bibliografía hay que saberla completa, porque después cuando hacemos una pregunta, no se puede, por ejemplo, contestar de un solo autor, porque los autores se complementan. ¿Sí? Entonces no puedo hacer tatetí, me leo este no leo. ¿Sí? Bien. Digo esto porque me parece que muchos todavía no tienen muy claro cómo se trabaja en la universidad y entonces... Bien. Si no hay preguntas sobre el tema 4, vamos a arrancar con este proceso que toma parte de una forma de producción en la Europa feudal, que son los pueblos, o las ciudades, perdón, en las ciudades feudales. ¿Cómo es la producción? La producción, cuando decimos la producción urbana, es la producción de bienes para el uso, y por supuesto que no es para comer, que es una producción agraria, sino que estamos hablando, recuerden además que la mayor parte vive en el campo. Si leyeron BO, así empieza BO, la 3/4 parte de la población vivía en el campo y produce para su autoconsumo. Por lo tanto, no compra nada, porque además en general no manejan dinero
y si manejan dinero, se usa sobre todo para el tributo. Es decir, para pagarle a quien sea el señor feudal lo que tienen que pagarle. ¿Alguno vio Robin Hood? No, así me gusta, que no lo vea. Todo lo que decimos en clases para no hacer. Bien. Bueno, entonces decíamos, ¿cómo es esta producción? No, esto me lo das a mí, porque las adicciones hay que ayudarlas. Baja los pies. Bueno, ¿cómo se producía en las ciudades? ¿Quiénes producían? ¿Para quiénes se produce? ¿Qué tipo de producción hay? Preguntas que nos hacemos. ¿Quiénes producen? ¿Para qué mercado producen? ¿En qué tipo de establecimiento producen? ¿Qué tipo de mercancía es? Eso es lo que nos preguntamos en esta parte que en el programa está sintetizado como tecnología y transformaciones en la producción, los cambios en la modalidad de trabajo en Europa y en las regiones coloniales. Nos preguntamos entonces quiénes, para qué mercado, en qué tipo de establecimiento, bajo qué relaciones. Si no lo vieron, pasamos a otro tema. Algo que alguien quiera preguntar algo. Arrancamos entonces en una producción feudal. Recuerden que en el siglo XIV, XV todavía no hay países y que el mundo de cualquier poblador, por supuesto, era distinto para los intelectuales de la época, que fundamentalmente eran de la iglesia, pero que también muchas veces estaban encerrados en los conventos, que es un mundo pequeño, es decir, que tiene un campo pequeño con algunos pueblos y quizá una ciudad en donde ya para el siglo XV suelen estar los nobles, también gran parte de esas ciudades. Ya en el siglo XV no hay castillos. ¿Cuál es la diferencia entre un castillo y un palacio? Digo porque ustedes asocian con los cuentos de hadas, pero no son cuentos, de la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre un castillo y un palacio? En principio son de dos etapas distintas. En general, en el momento donde hay más auge de los castillos, no había palacios. Y cuando se instalan demasiado los palacios, los castillos que siguen estando hasta hoy, muchos de ellos en ruinas o restaurados, la gente deja de vivir ahí. En ambos casos son establecimientos muy grandes, donde vive muchísima gente, pero tienen diferencias importantes entre sí. ¿Y los castillos?
Está bastante bien, o sea, hay algo que tiene que ver con que al concentrarse, las monarquías, en toda la etapa feudal hay monarcas, hay reyes. ¿Cuál es la característica de esos reyes que dijimos la clase pasada? No sí tenían mucho poder, pero no tienen más poder que otros señores feudales, ¿sí? Y así como hay, porque es un mundo en guerra permanente, hay una circulación del poder entre distintos sectores, es decir, que hoy este rey tiene, si tiene todos los señores que lo apoyan en la guerra, y si después los pierde, no los tiene más. ¿Mm? Bien, si es un mundo en guerra, los palacios que tienen que ver entonces con son como edificios muy lujosos, pero muy, muy, muy lujosos que requerían una enorme riqueza y que están ubicados en general o en las ciudades o en sectores poblados y son más bien de esta etapa en donde se van concentrando las monarquías que tienen entonces una gran riqueza. Riqueza, decimos riqueza en serio, o sea, traten de pensar y si no, cuando vuelvan a la casa se buscan el Palacio del Louvre o el Palacio de Westminster donde vive la reina de Inglaterra, digo, búsquense un palacio para ver cómo eran. Son extremadamente ricos. En cambio, los castillos eran los establecimientos de estos, nadie ve Games of Thrones o The Kingdom, nadie, bueno, muy bien. Los castillos son establecimientos fortificados que sirven para la guerra. ¿Mm? Entonces, no tienen ningún lujo, porque además cuando eran invadidos por otros, los quemaban o los saqueaban, por lo tanto, y además porque estos reyes no son poderosos, pero no hay en ese momento una riqueza monetaria, ni hay tanta riqueza en metales preciosos. A mí cuando uno va a la facultad con la cabeza muy llena de las novelas de la infancia, uno pensaba siempre que los reyes eran muy ricos y tenían vestimentas y joyas. Y, por ejemplo, me impactaba ver que había un rey en Suecia, justamente, el cual mata al hermano por un brazalete. Y entonces uno lo que entiende es que en esas sociedades el brazalete, que era de un metal precioso, con incrustaciones, etcétera, era lo que decía que ese rey era rey. Entonces, no es el brazalete en sí, no tienen riqueza. Entonces, lo que te diferencia es a veces una joya. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que son reyes o señores que tienen mucho poder porque les permite estrujar a los campesinos, sacarles hasta lo último que tienen, pero no viven en estos palacios maravillosos. Pónganse castillo y van a ver, los castillos están en general arriba de alguna altura, ¿no? Como los Pucará, arriba de alguna altura, y son plazas fortificadas que cuando eran invadidos pueden abarcar a todos los pobladores que vivían en el campo, en los alrededores. ¿Sí? Están construidos en piedra. ¿Sí? Están construidos en piedra, suelen tener un foso, por supuesto tienen portones de hierro, ¿eh? Y tienen que tener muros y torres y de donde están los arqueros y dónde están. En cambio, cuando uno mira, por ejemplo, las series sobre los vikingos, no tienen ni castillos ni palacios. Son sociedades guerreras
pero en donde todavía son más pequeñas todavía y por lo tanto lo que tienen son unos edificios más grandes que las casas y un poco mejor construidos. Pero ¿se acuerdan que nosotros dijimos las sociedades de vikingos suelen ser todavía sociedades más igualitarias? Por lo tanto, sí, por supuesto, el rey puede tener una corona, tampoco tienen joyas salvo que las hayan robado, porque efectivamente los vikingos eran pueblos del mar que asaltaban los barcos, por lo tanto, si justo habían tenido suerte y habían agarrado algún tipo de tesoro, podía ser, pero si no, no. Y tienen algún símbolo de poder y tienen un edificio un poco más, pero en todos los casos, en esos edificios, son edificios donde la gente entra, no son solo vivienda del rey. En cambio, en los palacios, esos palacios se van a cerrar para las plebes, no entran ya. Es solo para los nobles. Viven muchos igual porque tienen muchos sirvientes y porque los palacios van a ser un lugar donde las noblezas van a vivir, van a perder poder y el rey se los lleva a vivir con él para tenerlos todo el tiempo abajo de la, ¿no? de la mira. En cambio, en esta primera etapa, siglo XIV, siglo XV todavía, cada señor feudal tiene su castillo. Es más, su nombre es el del castillo, qué sé yo, Robin Hood, que es el apodo que se pone Robin, es una novela, ¿no? Pero que podría, es una ficción de una realidad. Robin Hood, es del bosque, pero antes se llama Robin de Locksley, porque su castillo es Locksley. Entonces, efectivamente, todavía no es una época que haya apellidos. ¿Sí? En general, los nombres tenían que ver con hijo de tal, por ejemplo, González era el hijo de Gonzalo. ¿Sí? Entonces, todavía no eras, todavía siguen siendo sociedades donde el parentesco, que ya no es la forma de organización, porque es una sociedad de clase, pero sigue teniendo importancia. Entonces, el individuo no tiene importancia, sino que es hijo de alguien. ¿Sí? De ahí viene esta costumbre de mantener los nombres, ¿no? El nombre del abuelo, ¿no? Para mostrar cuál es lo que se llama tu linaje, ¿sí? Lo que se llama tu tronco. ¿Sí? Bien. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta para que la busquen ustedes. Yo contesto preguntas que no entienden. Preguntas que no vieron, no, porque no les sirve a ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿quién, cómo, dónde se produce en esta estructura feudal donde la mayor parte de la gente no consume mercancías? O sea, el grueso del pueblo no va y compra nada. Como mucho, se harán ferias, que también pueden ver en las películas, pero también las conocen de acá, las ferias que hay ahora en los pueblos, en Xavi para Semana Santa, la Manca Fiesta, donde la gente va, lleva sus cosas y se intercambian. ¿Eh? No te escucho. Sí, a ver, lo que pasa es que yo no lo llamo tanto mercado porque como estamos hablando ahora de formación del mercado internacional o mundial, que no es un mercado físico, entonces nos resulta más fácil llamarlo ferias. Además, porque el mercado ya implica un establecimiento fijo. En cambio, una feria es como la feria de Xavi, una vez al año. Es el momento que se encuentran ahí para intercambiar. Entonces, o la manca, una vez al año. Y así era porque no daba
la estructura, ni la población, ni la cantidad de cosas para intercambiar no daba para que haya mercado. Mercado en todo caso podía haber en las ciudades. Bien, pero es decir, algún lugar fijo donde vos permanentemente, de todas maneras no todos los días, pero permanentemente podías dirigirte a adquirir algo. Pero esa es la población urbana, porque la población rural no maneja dinero. Bien. Entonces, nosotros vamos a partir, estamos mirando los aspectos socioeconómicos, ¿sí? En la clase de hoy no vamos a ver nada ideológico ni político. Estamos viendo los aspectos socioeconómicos porque estamos mirando la formación del mercado mundial y los cambios en la modalidad de trabajo. Y eso no es ni ideológico ni político, aunque efectivamente tiene consecuencias ideológicas y políticas. Pero estamos centrados en los aspectos socioeconómicos. En el momento en que estamos partiendo, siglo XIV, siglo XV, entonces todavía hay una cantidad de castillos y los pobladores se encierran en los castillos cuando viene una invasión de otro señor, que era todo el tiempo. Es una sociedad cuya economía funciona en guerra. Si no, no funciona. ¿Por qué? Porque son sociedades poco productivas. Por lo tanto, no hay manera de aumentar la producción. La única manera de hacerse rico es agarrar, partirle la cabeza al señor de al lado y sacarle la riqueza que tiene. Por eso son sociedades que viven permanentemente permanentemente en guerra. Y entonces vamos a ver una producción urbana muy específica. Entonces ustedes tienen que ver quiénes producen, para qué mercado, quiénes. Es una sociedad de clase, por lo tanto, quiénes se apropian de esa riqueza que generan los trabajadores y en qué relaciones trabajan. Bien. Esta situación va a cambiar sustancialmente cuando Europa se lance a la conquista del mundo. Y va a cambiar por dos cosas. Primero, porque van a cambiar las importaciones que hace Europa. Por favor, estamos en la universidad, no confundir importaciones y exportaciones. No las confundan. Porque, por ejemplo, nadie los calificaría mal por cambiar mercado por feria. Pero sí, a esta altura no pueden confundir importaciones con exportaciones. Si lo tienen confundido, lo buscan en el diccionario y se lo anotan. Bien. A partir del siglo XV, entonces, Europa va a salir a conquistar el mundo. Ya vamos a ver la clase que viene, las etapas, mañana. Pero lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de esa conquista. Entonces, por un lado, a ver, siglo XV, XVI. Cambia lo que Europa importa. Importa no porque tiene importancia, sino porque lleva
de afuera hacia adentro. Todo lo que es in es una partícula que significa hacia adentro. Importa, saquea, ¿no? Ya van a ver porque esto está bien explicado en BO, ¿no? Gran parte no es un intercambio comercial. Primero es una acción de invasión, de conquista, por lo menos de alguna parte del territorio, y después puede haber o no comercio, pero, por ejemplo, en América es fundamentalmente, sobre todo en la primera etapa, saqueo, es decir, los europeos llevándose lo que encuentran. Y eso va a generar un mercado mundial. Cuando hablamos de mercado, estamos hablando de intercambio. Puede ser, si es forzado, no es mercado. Es saqueo, es robo. No, sí. Digo, una cosa es si yo te vendo un cuaderno, ¿sí? Y vos me lo pagás o si yo te pago tu termo. Y otra cosa es yo te saco el termo. Eso no es comercio, ¿o sí? No. Bien, dale. A ver, ¿qué quiere decir que tiene que ver? A ver, te agradezco porque me das la oportunidad de hacer una aclaración. Una dificultad que ustedes tienen, todos, es que cuando un autor dice, algunos dicen que tal cosa, ustedes lo leen como si eso fuera verdad. Y no se dan cuenta que los autores dicen, algunos dicen que, por ejemplo, Europa tiene una ventaja sobre Oriente, pero eso no explica, dice el autor que cita a Mónica en su ficha. Y ustedes lo toman como es así una y otra vez. Tienen que aprender a leer que cuando un señor dice pero, va a negar lo que, o sea, el pero es una negación. ¿Sí? Entonces, si dice pero o más, la otra manera, un sinónimo de pero es el más no tienen. ¿Mm? Pero sobre todo se usa el pero, lo que viene es una negación. Es decir, que eso que se estaba afirmando antes no es. ¿Mm? Bien, entonces, justamente todo el trabajo ese de Mónica, esa ficha, está destinada para pensar que Europa no tiene supremacía antes de esta época, sino al revés. ¿Sí? Y que no aprovecha su ventaja, en todo caso es interesante porque aprovecha su desventaja. Aprovecha que tiene una cantidad de población que se está muriendo de hambre, aprovecha también que otros pueblos de Oriente que tenían más tecnología y mejores condiciones y más población deciden no salir por cuestiones político-ideológicos de ellos, por ejemplo China, que explora un poquito, llega hasta Italia, mira un poco y dice, nos volvemos a casa, a pesar de que tenían muchos medios tecnológicos, tenían enormes barcos, tenían mucha población, y sin embargo, justamente por eso les da para mantener sus posesiones y en todo caso disputar, pero en los espacios inmediatos. Entonces uno podría decir que Europa aprovecha sus desventajas, incluso la desventaja de no poder recibir las mercancías de Oriente. Pero muy importante, y esto lo tienen en BO, ¿cómo cambia este mercado mundial? Porque también está en relación, tienen que poner en relación esta forma
de producción de mercancías en la etapa feudal con las importaciones de Oriente o de África en ese momento. ¿Alguien tiene alguna idea antes de la expansión? ¿Qué tipo de comercio había? ¿Qué se compraba? Antes de la expansión. El maíz no puede ser antes de la expansión porque es americano. Ni el maíz, ni el tomate, ni el chocolate, todo eso no había. Bueno, es interesante que ustedes piensen eso porque tienen una cabeza moderna. Tenían grandes barcos, muy grandes barcos que podían almacenar millones de toneladas o decenas de toneladas. Es interesante. Hay algunos barcos grandes, pero casi ninguno. Entonces, efectivamente, si yo no tengo mucha capacidad de traslación, tengo que poder importar cosas que sean tremendamente valiosas, que valga la pena, que si el barco podía tardar años y además podían caer en manos de los piratas. No hay importación y exportación de esclavos en esa época. Lo que sí puede pasar es que caigas prisionero y te esclavicen. Pero los esclavos, ustedes imagínense, si yo llevo, qué sé yo, 200 esclavos en un barco, como después va a haber, ¿qué pasaría en el mar con esos esclavos? Yo llevo una gran cantidad de esclavos en el medio del mar. ¿Con qué los mantengo? ¿Con qué les doy de comer? ¿Con qué impido que se rebelen? O sea, tratemos de poner un poquito de cabeza, porque si no, todo les da lo mismo, que sí, que no, que haya, que no haya. Vamos a poner un poquito de cabeza, ¿sí? Por lo tanto, las mercancías de este momento son mercancías que en poco volumen generan muchísima riqueza. Por ejemplo, metales preciosos, piedras preciosas, ¿qué más? Seda, telas muy preciosas, ¿qué más? ¿Qué es lo que además se comerciaba en grandes cantidades, pero que era muy precioso? Y las especies. Tengamos en cuenta que nosotros ahora podemos cocinar sin especias, pero en esa época no se podía, porque las especias eran más para conservar que para darle gusto en sí mismo. Pero además, otro elemento, hay un libro precioso, si a alguien le interesa, después lo puede fotocopiar, me lo pide, un libro chiquitito, que es una historia de las especias y que está buenísimo para entender esta época. Y entonces dice que la pimienta, que no sirve para nada, es un elemento de prestigio, o sea, que se consume para mostrar la riqueza que se tiene. Tengamos en cuenta que es una sociedad de ostentación, es decir, donde para tener poder tenés que ser rico, para ser rico tenés que mostrar que sos rico. Entonces, hay algunas especies que sirven para conservar, y después hay otras que sirven como el oro para dar prestigio. Entonces, ese es en esta época. Poco volumen y mercancías tremendamente valiosas. Cuando, lo que decía el compañero, se cierra la ruta, no es que se abre la ruta, se cierra esa ruta, y los que toman ventaja son los asiáticos, con el Imperio Otomano, que le gana la guerra a los reinos cristianos, no la pierden, ¿sí? Ojo, ojo como leen. Porque una y otra vez
tienden a creer lo que está negado después. Entonces, ojo cómo leen. Si dice, se piensa que tal cosa, pero lo que está haciendo es negando lo que se piensa. ¿Tá? Cuando entonces, justamente por el poder de estos imperios, se cierra la ruta del Mediterráneo, entonces es que Europa va a salir a buscar cosas al mundo. Y con lo que se encuentra es que con un problema, y es que en el resto del mundo hay algunas cosas de las que ellos compraban y otras no. Entonces, pero se las van a arreglar igual, digamos, para que haya riqueza, pero eso va a implicar un gran cambio en el mercado mundial. Por ejemplo, en esta etapa prácticamente no hay ninguna mercancía que los europeos lleven fuera de Europa. No hay un mercado para los bienes, que son muy pocos, y ya van a ver, son muy pocos, no se hacen masivamente, por lo tanto no los pueden llevar a ningún lado. ¿Sí? Y en esta etapa justamente va a empezar a cambiar. ¿Qué problema tienen? Que hasta que no haya barco a vapor, que es en el siglo XIX, no se pueden exportar grandes masas de nada. No se puede. Fíjate vos si llevaran, aún cuando se conquista América, si llevaran maíz y tarda 3 meses, ¿qué le pasa al maíz? Se pudre. O sea que trigo, maíz, todo eso se podía comerciar en cercanía. ¿Sí? Pero no podías estar atravesando un océano. Podías, en todo caso, atravesar el mar Mediterráneo, que es más, de una orilla a otra se ve. Pero tenemos que poner en la cabeza que cuando ustedes dicen, bueno, se empezó a importar materias primas, por ejemplo, para eso tiene que haber, si es materia prima, tiene que haber industria. Si no hay industria, no hay materia prima. ¿Sí? Tiene que haber industria, tiene que consumirse masivamente y tiene que poder transportarse. Si no, antes que haya todo eso, que no es para nada en esta época, no puede haber materias primas. ¿Sí? Alguna materia prima muy específica, como por ejemplo se van a llevar de Brasil un palo Brasil que sirve para teñir, pero no es la materia prima, no es que se van a llevar fardos de algodón o de lana, sino cosas muy específicas y muy preciosas que puedan ser llevadas en proporciones más limitadas y que rindan. Ustedes imagínense, tenés que tener un barco, tenés que tener una dotación de marinos importante, más quienes los cuiden, ¿no? Y los defiendan esos barcos porque está lleno de piratas, efectivamente. Y después tenés que ir y comprar la mercancía y por ahí la vas a vender un año más tarde, 2 años más tarde. Por lo tanto, tiene que valer la pena. Eso para trigo, para maíz, para todo eso es muy posterior. Para petróleo, ¿no? Eso es ya siglo XX. Los cereales, fines del siglo XIX. Antes no. Lo que sí podía pasar es que algunas, bueno, el comercio por el Mediterráneo, pero que está cortado, y después cuando, esto ya lo dijimos el otro día, Europa va a salir a las costas de África y algunas de las islas cerca de África, ahí por ejemplo, en las Azores empiezan a producir azúcar, que no es una materia prima porque todavía no se industrializa nada con azúcar, pero sí se consume y pueden, efectivamente es un viaje corto. Aún así, solo lo pueden hacer producir con esclavos. ¿Por qué?
no tiene una rentabilidad suficiente para poder pagarle a trabajadores. Bien. Entonces, hacia el siglo XVI, Europa sale y cambia el mercado mundial. Y en ese mercado mundial, entonces sí va a haber intercambio, es decir, Europa va a producir una cantidad de mercancías para exportar, no solo importa. Por ejemplo, ¿qué exporta? ¿Qué, a quiénes? ¿Cómo se producen? Ya no es la producción de la etapa feudal. Otra vez, quiénes, para qué mercado, para quién, quiénes se apropian, bajo qué relaciones sociales. Cambia el mercado mundial y cambia, esto fíjense cómo cambia. Tienen un lindo cuadrito en BO del mercado mundial, un grafiquito. Y al cambiar el mercado mundial, cambia los métodos de producción. Pero no solo cambian los métodos de producción, sino que cambia mucho lo que se produce. Porque no es lo mismo lo que se va a producir para el mercado mundial que lo que se producía en esta producción chiquitita de las ciudades. Cambia el lugar donde se produce, tienen que fijarse además qué pasa con los lugares donde están ubicados estos establecimientos. Y qué sujetos sociales, no van a ser los mismos los que producen acá que los que producen acá. Si intervinieran un poco, podríamos avanzar un poco más. Si no, los tengo que dejar para que lean solos. En general, ya dijimos, conviene que vengan con las lecturas hechas, así podemos intercambiar. También pueden plantearlo la clase que viene. No hay problema. Pero mientras yo avanzo, porque ustedes ahí sentados mirándome con esos ojitos, se entienden a sí mismos como un sujeto pasivo, que yo les voy a tirar algo. Eso aprendieron en la escuela. Bien, nosotros acá vamos a aprender otra cosa. La actividad, el conocimiento, dijimos, ¿no? Que el conocimiento es una actividad humana del pensamiento. Por lo tanto, tienen que activarse. Si no se activan acá, se activarán en la casa. Yo no les puedo resolver eso, lamentablemente. Si yo les diera todas las respuestas ahora, la única que me activaría sería yo. Ya tengo actividad de sobra. Bien. Segunda etapa, entonces, se inicia en el siglo XVI y se desarrolla en el siglo XVII. Fíjense dónde, cómo, cuándo, qué pasa, etc. No quiere decir que esta desaparezca, porque esta no desaparece nunca. Es un tema de la historia y es que la historia no termina de desaparecer. Siempre que aparece alguna cosa en la historia, en todo caso lo que pasa cuando cambia es que queda en segundo plano. Me hace gracia porque tengo que hacerme la misteriosa, esta y esta. Pero bueno, sería más explícito si alguien nos contara cómo se llama esta, cómo se llama esta. Sí, dale.
Bien, ¿alguno leyó eso? Tenían exactamente de PLA 13 páginas, con letra grande. Tan tremendo era poder leer eso. Efectivamente, a esta la llamamos talleres artesanales, están en las ciudades. Bueno, los estudian. Bien distinto a esta segunda etapa. También está en el mismo texto. Todas las etapas de la producción están en PLA. Fíjense en qué relaciones, en dónde, en qué relaciones, qué producen, va a ser diametralmente distinto, esta segunda. Y después va a haber otra etapa que va a ser como intermedia. Vuelve a cambiar porque vuelve a cambiar el mercado mundial y también cambia la tecnología, si bien todavía no hay barcos a vapor, sí se encuentra cómo hacer barcos más grandes que pueden transportar una, ¿cómo es? Mercancías de mayor volumen. Y entonces hay en el siglo XVII hasta el siglo XVIII otra modalidad. Hasta que a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aparece lo que hoy conocemos como fábrica. Y este momento es muy importante porque el mundo tal lo conocemos hoy es un mundo a partir de las fábricas. Por eso nosotros decimos que la fábrica es una configuración socioeconómica y cultural, no es simplemente un lugar de producción o un sistema de producción. Para ver cómo se construyen las fábricas tienen que estudiarse todos los cambios tecnológicos también que hay. En realidad hay importantes cambios tecnológicos en cada una de estas etapas, pero la fábrica cambia todo. Por lo tanto, tienen que entender qué es una fábrica, quiénes trabajan, quiénes son los propietarios, para qué mercado, cómo es esa tecnología, qué es lo que cambia, qué otros cambios impulsan la existencia propia de esa tecnología en otros terrenos. ¿Sí? Eso era todo lo que teníamos para hoy, digo, pero bueno, ahora lo verán. Sí. Ah, todo bien. Bien. Yo lo que sí vamos a volver un poco sobre esto de qué es el capitalismo, porque esto sí que es más complicado para que lo puedan entender. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando que el capitalismo era el sistema que funcionaba a partir de la generalización de relaciones asalariadas? No que haya asalariados, porque asalariados, es decir, que cobran un salario, hay siempre. De hecho, la palabra salario es una palabra romana que hablaba de cuando la gente cobraba en sal, no en moneda, sino en sal, de ahí viene la palabra salario. Pero ni en las etapas esclavistas, ni en las etapas feudales, los asalariados eran los que producían la mayor parte. En la sociedad esclavista, la mayor parte de la mercancía la producen los esclavos. En el feudalismo, la mayor parte de los bienes de consumo, porque en realidad no hay demasiado mercancía, la producen los campesinos, los siervos. En este tránsito, los sectores asalariados empiezan a crecer de manera importante. Fíjense cómo.
cómo es que empiezan a crecer. ¿Qué pasa en Europa? Que los sectores asalariados empiezan a crecer. Y eso produce un doble efecto. Por un lado, que aumenta el consumo en las ciudades, porque aumenta la cantidad de gente que ya no produce lo que consume. Y por lo tanto se amplía el mercado, que se llama mercado interno, en la propia Europa. Pero además, a diferencia de esta primera etapa, donde Europa importaba de Asia y de África artículos de lujo, eso ya en estas etapas va a cambiar. Y Europa va a, si bien va a llevar mercancías hacia Europa, también va a exportar de manera creciente. Entonces el mercado crece porque crece como mercado interno y porque crece como mercado externo. Y ahí sí va a aparecer lo que dijeron de los esclavos también, pero tengan en cuenta que la diferencia entre los esclavos y las mercancías es que el esclavo es una mercancía que nadie produce, no se fabrica. Digo esto para no confundir una cosa con otra. Bien, entonces decimos, en esta etapa se empiezan a generalizar, por lo menos en las ciudades, si bien como dice Beo, todavía en esta etapa el mundo europeo es un mundo campesino, eso se va transformando y va a empezar a ser como el mundo actual, crecientemente un mundo urbano, donde la mayor parte de la gente va a trabajar en relaciones asalariadas en la producción industrial. Esto sería al final de este proceso. Vieron que nosotros nos vamos adelantando siempre para después ir para atrás, al final de este proceso. El sector asalariado, que conocemos como obreros. Estos obreros no son cualquier trabajador asalariado, sino que los obreros o los proletarios son los trabajadores en la etapa capitalista. Y tienen determinadas características que van a ser, por un lado, socioeconómicas y por el otro lado también políticas y sociales, cosa que veremos en el tema 7. Me falta un tema 6, che. ¿Decís que pasamos del tema 5 al 7? Ah, o por ahí a mí no se me imprimió. ¿Alguien puede buscar en el programa el tema 6? ¿Eh? No escucho, ¿cómo? No, pero ese es un trabajo práctico 6, el tema 6. Me tienen penitencia. Ah, acá está. Me falta. No sé esto por qué me desapareció de la impresión que yo tengo. Está bien. Bárbaro. Bien, igual nos vamos a quedar en este 5, por lo menos mañana. Bien, entonces, fijarse en PLA qué características tienen estos obreros. Y yo lo que voy a explicar es la característica principal, que es la plusvalía. ¿Escucharon esta palabra? Nunca escucharon esta palabra plusvalía. Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que los trabajadores... ¿Me escucha? ¿Ahora no se me escucha?
Ah, vos le escuchaste. ¿Y en relación con qué? Habla así, habla fuerte, mamá. Ujú. ¿Un plus de qué? ¿Del valor de qué? No es el nuestro, porque nosotros somos todos muy valiosos, todos tenemos un plus. Pero el valor de qué? Volvemos a ver qué es lo que estamos preguntando. Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la mano de obra. Pero un plus de qué? ¿Ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que todos los trabajadores en principio trabajan para sostener sus propias necesidades? ¿Sí? Eso se llama trabajo necesario. Necesario no porque lo necesito, sino porque sí o sí lo tengo que hacer, si no me muero. ¿Sí? A lo largo de toda la historia, ese trabajo necesario fue cambiando. No era lo mismo cuando lo hacía la comunidad para que le alcance para sobrevivir en ese ciclo de producción, que después cuando tenía que sostener con el trabajo a los emperadores, los ejércitos, etcétera. Ese trabajo con el cual sostiene a otras clases sociales ya no es trabajo necesario. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos? Es una condición para que haya ciudades y para que haya reinos y para que haya... ¿Cómo se llama? ¿Eh? Puede tomar o no la forma de impuestos. Los impuestos, el impuesto en general es una forma bastante moderna que requiere un Estado nacional, etcétera. Pero es cierto que requiere también que haya este otro tipo de trabajo. ¿Cómo lo llamamos? ¿Trabajo? Extra, extra que trabajo extra y lo que parecería es que vos decís, yo trabajo tantas horas para mí, tantas horas para otro. Y eso no es propio de las sociedades, de los imperios urbanos. ¿Cómo llamamos eso? ¿Mm? No, esos imperios se llaman tributarios. Por favor, escuchen lo que decimos, lo que preguntamos, porque si no, van como probando y en el parcial no van a poder probar. Van a tener que escribir. ¿Cómo se llama? Lo que se produce que no es lo necesario para que esa familia viva. ¿Cómo se llama? Que permite que haya imperios, que haya estados, que haya trabajo excedente, no excedente de trabajo, trabajo excedente. ¿Mm? Mira la cara de odio. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no te gustó? A vos, sí. No, acá la compañera, sí. ¿Nunca escuchaste que hablamos de trabajo excedente? Ya hablamos muchas veces de trabajo excedente como una de las condiciones para que haya imperios. ¿Mm? Este trabajo excedente entonces es el trabajo que se realiza, no la cantidad de horas, eso en todo caso después lo vamos a ver, porque el único sistema que se mide en tiempo es el capitalismo. Antes del capitalismo prácticamente no hay relojes, ¿sí? ¿Cómo se marcaba el tiempo en las sociedades antes del capitalismo? Antes de que hubiera relojes.
por la puesta del sol, la gente del campo. Reloj de arena si tenés un lapso corto. Si tenías que ver cuánto tiempo cocinabas un venado. Pero el reloj de arena, imagínate la cantidad de arena que tendrías que tener para medir el tiempo durante un día. No. ¿Cómo se mide, por ejemplo, en una sociedad feudal? ¿Cómo se mide? Todavía queda algo de eso, pero ya no se usa para marcar el tiempo. Por el sol. Por el sol, porque además el sol, tengan en cuenta que el sol varía con la época del año. Por lo tanto, me puede servir para qué hora me levanto si soy un campesino. Pero si tengo que ir al mercado, ¿se acuerdan sobre qué base de pensamiento está organizada la sociedad feudal? ¿Qué es lo que organiza esa sociedad? ¿Qué es lo que dice lo que es, lo que no es? La religión, el tiempo también. El tiempo está medido por el tiempo de la iglesia. Entonces, a tal hora eran las maitines, a tal hora era, cuando se dice es la hora de la oración. La hora de la oración es al atardecer. Entonces, está marcado por la iglesia y la iglesia lo marca con las campanas, cuando llama a la misa o cuando llama a la gente para salir al campo, etc. Bien, después empieza a haber relojes. Empieza a haber relojes cuando hay una relación intrínseca entre trabajo y tiempo. Y eso no es así en el trabajo agrario, porque en el trabajo agrario no hay tiempo. Está todo el tiempo que tenés que estar hasta que resolves ese problema que te plantea el campo. No es que vos trabajas, o en esa época, trabajabas tanto tiempo, sino que si hay que cosechar, laburás 24 horas por día hasta que terminas de cosechar. Y si hay que ordeñar la vaca, hasta que terminas con la vaca. Y si la vaca está pariendo, hasta que termina de parir. Y si son 3 días, tienes que trabajar 3 días. No se trabaja por tiempo. El trabajo por tiempo tiene que ver entonces con la fábrica. Por eso decimos además nosotros que estamos tan reglados por el tiempo. Esa es una cosa que nos viene de la fábrica, aunque nunca hayamos visto una fábrica. Nuestro sistema todavía, el sistema educativo, el sistema de vida está basado en la fábrica, y este sistema tan inoperante para la enseñanza-aprendizaje nos viene de un entrenamiento para las fábricas en una sociedad donde la mayor parte de los trabajadores ya no van a trabajar en fábrica. Está como desfasado el sistema educativo en el tiempo. Ahora simplemente es como una estrategia para ahorrar espacio, para que entren más, pero en otra época esta disposición uno atrás de otro, concentrado cada uno en su tarea, es propia de la fábrica y empieza hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, volvemos. De la masa de riqueza, una cosa a tener en cuenta, que ya lo vimos, es que la única manera de generar riqueza es a través del trabajo. No hay riqueza, no importa si vos tenés una mina de diamantes, si no tenés trabajadores, el diamante no es una riqueza, ni el oro es una riqueza, solo es riqueza cuando se le aplica trabajo. Ya vimos lo que era la definición de trabajo. Entonces, efectivamente, una vez que se aplica trabajo, crece lo que sea, la cantidad de producto, la cantidad de riqueza. ¿Sí? Puede ser, como en los primeros tiempos, un poco, lo suficiente como para tener que comer, y puede ser, como en la etapa feudal, un poco más para mantener a estos reyes y a la iglesia y todo eso, o puede ser como el capitalismo, ¿no? Que crece enormemente. Entonces tomo materias primas y genero
grandes masas de bienes, ¿sí? Bien. Entonces, en el capitalismo, esto es teórico, es decir, nosotros no podríamos, solo se puede hacer numéricamente. Por ejemplo, ¿cuánta parte de un auto tiene que hacer un obrero para ganar lo que necesita para vivir? ¿Mm? Pero es teórico, podés hacer el cálculo. Los obreros, lo que dice el texto de Beón, es que los trabajadores venden su trabajo, su fuerza de trabajo, por el valor de producción, que todos los objetos o todas las mercancías se venden por su costo de producción. Los obreros también. Es decir, que esta idea de que uno gana por lo que trabaja es una idea, un espejismo de la sociedad capitalista. Los obreros no ganan por su trabajo, sino que ganan por su costo de producción, es decir, como una mercancía más. Costo de producción obrero, lo que necesita de comida, de vestimenta, para él y su familia. Obreros, obreras, obviamente, lo que sea. Sí. Bien. No la vamos a ver todavía porque hoy estamos viendo el terreno socioeconómico. Bueno, otra vez. Los textos hablan de distintas cosas, ¿sí? Entonces, hoy estamos hablando, no está mal, te lo vuelvo a aclarar. No es que ahí te habla del terreno social y político. Y nosotros todavía no estamos viendo eso. Así que la clase que viene o la otra, porque en la que viene vamos a ver el terreno colonial, vas a ver. Pero yo te diría, vamos a avanzar un poco para que no te quedes, ¿cuál es la importancia de la clase obrera en la sociedad moderna? Además de la objetiva, que es la que produce todo lo que consumimos. Pero ¿qué importancia política tiene? ¿Cuál es su importancia política? Política o en la sociedad, ¿qué es lo que producen? Además de bienes, digo. Bueno, pregunta para la clase que viene. Porque Pla está suponiendo que ustedes conocen cuál es la importancia política que tienen los obreros. Es cierto que en nuestra sociedad esa importancia está como combinada con otros que no son obreros. Por eso lo tienen menos claro. Y en la etapa que escribe Pla, que es en la década del 70, los principales sujetos políticos son los obreros. Bueno, entonces, el trabajo necesario. Ya dijimos que en el capitalismo se mide el tiempo. El trabajo necesario es el tiempo que necesita ese trabajador para reproducir su vida. Y eso se traduce en salario. Ya en el sistema capitalista ya no se traduce en que me como el venado, sino que se traduce en una cantidad de dinero, que es lo que conocemos como salario.
todo lo demás es trabajo excedente. Y lo mismo que en las otras sociedades, ¿a dónde va? ¿Dónde va el trabajo excedente? ¿A dónde va? ¿Por qué? Puede ser a la importación, a la exportación. No estamos hablando acá de comercio, acá estamos hablando de trabajo excedente. Todo lo que no es trabajo necesario, ¿a dónde va? ¿Eh? En principio, sostener otras clases sociales. Y depende, porque ojo que ustedes creen, el Estado es una esfera política. No estamos hablando de eso. En todo caso, ¿cuál sería la manifestación social de ese Estado? ¿Se acuerdan qué es el Estado? Porque ustedes tienen una idea que es el Estado como las empresas del Estado. Todo eso es ultramoderno. Nosotros estamos estudiando qué es el Estado. Y el Estado es un aparato que expresa qué cosa. Bueno, pregunta. Bien. Bueno, esto lo resuelven ustedes. Trabajo necesario, trabajo excedente. Este trabajo excedente en el capitalismo es lo que conocemos como plusvalía. Mañana me lo explican ustedes a mí. Y la diferencia les queda como tarea a ustedes de ganancia, salario y plusvalía. ¿Qué es esto? No es que tienen que ver nada más que explicarlo. Y bueno, nosotros mañana vamos a ver expansión europea, etapas de la expansión. Eso está en Wolf y en BO. Es parte del tema para hoy, así que van a tener bastante tarea de acá mañana. Esto que dice acá. Etapas y protagonistas de la expansión colonial europea. Eso lo tienen que resolver esto que tenían para hoy y resolver el tema para mañana, que es etapas y protagonistas. ¿Quiénes, cómo? Otra vez. Las preguntas son siempre las mismas, ¿no? ¿Quiénes, cómo, para qué? Jamás es qué pasó. Nunca. Porque la pregunta a lo que pasó es imposible de contestar de manera científica. Entonces las preguntas son las que nos ordenan el conocimiento. ¿Qué sujetos sociales, por supuesto, nunca son personas individuales con nombre y apellido? ¿Con qué sujetos, en qué relaciones, generando qué tipo de riqueza, para qué objetivo? ¿Alguna pregunta, Juan? Sí, etapas de la expansión europea, están, ¿no? De la expansión colonial europea, etapas y protagonistas. ¿Quiénes, cómo, dónde? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, ya empezamos a calentar motores, digamos. O sea, las primeras clases fueron un poco más tranquilas para que se fueran habituando
tanto en prácticos como en teóricos, ahora empezamos a un ritmo más razonable de clases y de estudio. Tengan en cuenta, esto sí les digo que para mayo vamos a resolver hasta el tema para el parcial. Hasta el práctico 4 y el tema 7. Así que tenemos bastantito. Eso es lo que va a entrar en el parcial. Y tenemos bastante menos de un mes. Así que fíjense, ¿no? Bastante. Así que la clase, para mañana vamos a trabajar estos temas. Cuanto más puedan preguntar, por ejemplo, lo del compañero ya lo tomamos para la clase que viene, no para la clase que viene, no, porque esa pregunta que vos decís es bien del tema 7, que la vamos a dejar en el freezer, porque yo me la anoto, no te preocupes. Por ahí es probable que de acá que la hablemos ya la entienda. Que tiene más que ver con esta importancia política de la clase obrera y la conformación política, que la tenemos en el tema 7. Para mañana vamos a ver las etapas, pero vamos a terminar con esto porque sí me interesa ver que lo hayan resuelto. Bueno, bien. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Lamentos? Bien, entonces dejamos acá.